jóvenes? Buenas tardes, Inge. ¿Cómo están? ¿No fueron a hacerse golpear a la marcha? Yo estaba de observadora de lejito, estaba con la bicicleta. Ah, ¿nadie más fue a la marcha? Yo no fui a la marcha, pero estaba bloqueando, hija. Ah, Grosso, Inge. Yo ya me enfermé antes de ir. Por ¿qué eso ha te pasado? preguntaba si vamos a pasar clases o no. El resfrío. Es frío. Bueno, lo que pasa es que en la asamblea de esta mañana indicaron que sin suspensión de actividades. Entonces, eso, por ejemplo, muchos han reclamado que debería ser con suspensión para que se pueda ir a apoyar a los bloqueos, porque es necesario, ¿no es cierto? Estamos peleando porque no nos quiten la autonomía que ha costado mucha sangre, derramamiento de sangre ha ocurrido cuando han logrado la autonomía en aquellos años cuando la gente ha protestado por tener autonomía en las universidades. Pero no sé, pues, cuál será la lógica, ¿no? Al final quieren que participemos y sin suspensión de actividades, entonces así no se va a poder pues apoyar, ¿no es cierto? Entonces mucha gente debe tener clases esta mañana, ahora en la tarde. ¿En qué rato vamos a aprovechar de ir a apoyar? Va a estar muy difícil eso. Bueno, esperamos que todo se solucione para bien, que no pase a mayores, ¿no es cierto? Pero duele la actitud que toman, ¿no? La gente del partido que está gobernando. Entonces se nota la educación que tienen. Parece que no quieren una universidad para sus hijos. Sin embargo, que los hijos de ellos mismos están estudiando en la universidad. No sé a qué están jugando la gente. Realmente es una pena. Bueno, pero ahí estaremos apoyando. ¿Qué vamos a hacer? Es una estrategia, esto es lo que están haciendo, lo que está haciendo el gobierno. Está haciendo para que el Claro. pueblo mismo se pelee y al final de cuentas no aprobar, digamos, la ley que pide la mayoría, porque a los cocaleros, bueno, el gobierno sabe bien que con esta ley afectaría a todos los cocaleros. Y Claro, nosotros pues, estamos diciendo que no se apruebe, obviamente, ¿no? Por lo de las ganancias ilícitas, pero al final de cuentas le vamos a beneficiar a ellos. Y cuando nos veamos lo- hundidos, recién van a decir, no, pero si ustedes no querían. Esto ujú, es para hacernos sonciar un rato, para correr sangre claro. con esto y después recién va a decir, no, pero si ustedes no querían. Esto está feo. Ahí es, Va a sí, bloquear. son estrategias, son pues que se Es un traerán arma entre con manos. doble filo esto. Ajá, así es. Bueno, pero ¿qué esperarán qué les esperará a los hijos de nuestros hijos, ¿no? Este va a ser el dilema. ¿Con qué país se encontrarán? Bueno, esperemos que Y no ya no pase va a más. haber ninguna reunión para suspender las clases o algo. No han dicho nada, pues por eso, para que los estudiantes estén activos, indicaron de que se continúe con las actividades, sin suspensión de actividades, pero va a ser difícil, pues. Los docentes igual avanzamos, damos tarea, el estudiante por hacer la tarea no va a poder apoyar, digamos, en las manifestaciones que tengamos que hacer. Sin embargo, el jueves se ha quedado en hacer una marcha. eh, Todavía está para definir la hora, no se sabe si en la mañana o en la tarde. Entonces, a ver qué habrá que hacer el martes. Inge, pero no es obligatorio, ¿sí? No es obligatorio, Ah, aunque debería ser un deber, ¿no? Como estamos
estudiando, estamos en la superior casa de estudios, es como si estuviéramos defendiendo nuestra casa. Debería ser un deber. Debería ser un deber, más que obligación. Bueno, pero han visto que no se puede obligar a nadie. Bueno, nosotros continuaremos entonces con nuestros temas, a ver hasta cuándo nos dicen que serán las actividades. Sin embargo, hasta ahora hemos visto ya los tipos de volumetrías, como ser la volumetría ácido-base, el tipo de volumetría de precipitación que sirven para determinación de analitos en los cuales se quiere realizar, en los cuales se quiere determinar. Ahora vamos a entrar en otro método de análisis químico, el que se llama análisis complejométrico, complejimétrico o complejométrico, complejimétrico. Tiene diferentes nombres que ahorita les voy a compartir. Bueno, valoraciones complejométricas pueden llamarse. También pueden llamarse valoraciones complejimétricas. O también puede ser, o puede llamarse como complexometría. Y entonces, ese tipo de nombres recibe este tipo de valoraciones, sobre todo volumétricas. Voy a aceptar a su compañero. Esperen. Entonces, este tipo de valoraciones ya es una técnica para la determinación analítica, ya sea en forma directa o en forma indirecta de elementos o compuestos por la medición de un complejo soluble que se ha formado por una reacción química entre la sustancia valorante y el analito que se quiere determinar. Y entonces, la principal o el principal producto que se forma es un complejo, ¿ya? Un compuesto complejo, ya que generalmente es soluble y que se ha formado por estas dos sustancias que están reaccionando a la hora de hacer la valoración. Recordemos cómo se forma un complejo, un compuesto complejo. Ya es una neutralización generalmente entre un ácido de Lewis y una base de Lewis. Recordemos, ¿a qué se llama un ácido de Lewis? A ver, vamos participando. Recordemos cómo es un ácido de Lewis y cómo es una base de Lewis. A ver, vamos repasando, vamos participando. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cómo es un Base es ácido? la que cede y el ácido es el que gana. ¿Qué cede en la base? Electrones. Eso. Entonces, la base tiene pares de electrones para ceder. O le vamos a poner cede un par de electrones o pares de electrones a otra sustancia que los puede recibir. A otra sustancia que tiene orbitales vacíos que pueden recibir ese par de electrones para formar un nuevo enlace, en este caso un enlace coordinado, un enlace covalente coordinado o un enlace covalente dativo, donde una de las sustancias, en este caso la base, va a dar los electrones y el ácido va a poner el orbital. Entonces, ácido de Lewis es aquella sustancia que acepta un par de electrones. ¿Ya? Un par de electrones. Y una base de Lewis es aquella sustancia que tiene un par de electrones para compartir o cede un par de electrones para formar un enlace covalente coordinado. Y entonces, un complejo no es nada más que la reacción entre un ácido de Lewis y una base de Lewis. Es una neutralización. En este caso, las
reacciones que comúnmente se realizan es la formación de quelatos. Entonces, en las valoraciones que se forman este tipo de compuestos, la formación de quelatos y el agente valorante ya es un ligando quelante, es decir, que el agente que está valorando contiene un ligando que es quelante. ¿Qué quiere decir la palabra quelante? Quelos viene de garra, es decir, que les tengo aquí una ecuación, por ejemplo, de esta sustancia que forma un quelato con el analito que se quiere determinar. Generalmente el analito es un ion metálico, ¿ya? Entonces, a través de estas terminaciones es que agarra o conforma o lo sostiene o comparte con el ion metálico en forma de garra. Más adelante lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, quelos quiere decir garra, entonces es una sustancia que forma como si tuviera unas garras en las cuales sostiene a ese ion metálico que se quiere determinar, ¿ya? Entonces, la sustancia quelante es típicamente el EDTA o AEDT, que significa ácido, el ADT, etilen diamino tetraacético. Entonces, es el que tenemos en la fórmula que ustedes están viendo en la diapositiva, esta molécula desarrollada. Ácido, porque tiene componentes ácidos, ya, tiene el grupo funcional ácido, etilén, porque tiene un grupo etileno, diamino, porque tiene nitrógenos con sustituyentes, y tetraacético, porque en los extremos tiene cuatro, así decirles, ácidos acéticos, ¿ya? Que se pueden formar. Entonces, ese es el nombre que se llama, puede llamarse AEDT, ácido etilendiamino tetraacético, o bien en algunas bibliografías lo van a encontrar como EDTA, que es lo mismo, ya escrito en inglés. Primero se nombra, ¿no es cierto?, o se pone la palabra ácido al final, EDTA o AEDT, que significa lo mismo. ¿Ya? Entonces, las principales características de esta sustancia quelante podemos hacer notar como la formación de complejos de constantes muy elevadas, ya con número elevado de iones metálicos, es decir, que se va a combinar con un elevado número de iones metálicos. Podemos determinar una gran mayoría de iones metálicos utilizando este agente valorante que es seguramente o generalmente es quelante. La fuerte dependencia del pH en su formación y estabilidad, ¿ya? Es también otra de las características, es un patrón de tipo primario. Entonces, el EDTA es un agente quelante que más se utiliza en química analítica en el caso de las volumetrías complejométricas. ¿Ya? ¿Por qué se llama complejométricas? Porque se forma una sustancia complejo. Ya sabemos qué es un complejo. Bueno, aquí en la diapositiva les muestro cómo es que sostiene al ion metálico. Fíjense, con sus con los 4 oxígenos sobre todo, y aparte de los grupos de nitrógeno que lo sostienen al ion metálico, asemejando a una garra. Bien, aquí en la parte de las constantes de disociación se tiene, por ejemplo, las disociaciones en las cuales en cada etapa va perdiendo o se va disociando en un hidrógeno
quedando los otros componentes en forma iónica y hidrógeno en forma de ion. Entonces tenemos aquí las constantes, cada una de disociación. ¿Por qué de disociación? Porque tenemos aquí el compuesto molecular que se está disociando en un hidrógeno y en el anión correspondiente. Y entonces en cada etapa va disociándose un hidrógeno. En este caso, este compuesto que lo tenemos aquí también sigue disociándose, liberando un hidrógeno, este por acá también, y hasta que se queda sin hidrógenos, ya en el caso de aquí, en el que tenemos Y4, y a la menos 4, que es la representación del componente EDTA en forma aniónica. Entonces, otra de las características de este EDTA es un titulante hexadentado complejo métrico muy utilizado, de peso molecular igual a 292 gramos sobre mol, ya con su fórmula condensada de carbono 10, hidrógeno 16, oxígeno 8, nitrógeno 2. ¿Qué ventajas se tiene al usar el EDTA en este tipo de valoraciones complejométricas? Las ventajas son que reaccionan con los cationes, la relación en relación 1 a 1, es decir, un mol de valorante reacciona con un mol de cation, o bien puede ser un equivalente de valorante por un equivalente de cation. En este caso, del ion metálico. Independientemente de la carga que tenga el metal. Voy a admitir a sus compañeros. Otra de las características, otra de las ventajas de usar este tipo de valorante es que forma quelatos muy estables con la mayoría de los metales, es decir, con un gran número de metales que pueden ser determinados con este valorante. Y entonces el EDA, el ácido etilendiamino tetracético, es un agente quelante que sirve para determinar iones metálicos, ya, como por así decirlo, sin importar la carga que tengan estos iones metálicos. Entonces, dentro de las valoraciones complejométricas, en la reacción volumétrica debe reunir los siguientes requisitos. Como debe ser una reacción rápida, que no siempre puede ser posible esa reacción, pero se requiere que sea rápida. La reacción tiene que ser estequiométrica, en este caso la estequiometría de reacción es 1,1. Debe ser cuantitativa, es decir, que se puede realizar o el escribir a través de ecuaciones químicas la reacción que ocurre entre la sustancia valorante y el analito, ¿ya? Y como también, como las demás volumetrías, debe tener una fácil detección del punto de equivalencia o del punto final de la valoración. Las sustancias usadas como estándares en complejometría se tiene, dentro de las características también se utilizan patrones primarios como también patrones secundarios. Recordemos que las características para patrones primarios son máxima pureza, esto es para todas las volumetrías, ¿ya? El patrón primario debe tener máxima pureza, debe tener una estabilidad atmosférica alta o elevada, ausencia de agua de hidratación. En caso de que tenga, se puede someter a estufa para eliminar esa agua de hidratación que puede contener esa sustancia. Debe ser fácil de adquirir y de bajo costo. ¿Ya? Debe ser de solubilidad suficiente como para solubilizar en el solvente universal, en este caso agua, para poder ser utilizado. Y por supuesto debe ser de masa molecular o masa molar gramo. En cuanto a los patrones secundarios, no cumplen
alguna condición de los primarios, puesto que estos se determinan, las concentraciones de estos patrones secundarios se determinan a través de los patrones primarios. Y entonces, en el caso de patrones primarios, se tiene el ácido etilendiamino tetracetato, el sulfato de magnesio prehidratado, como también el carbonato de calcio, ¿ya? Y en el caso de patrones secundarios se tiene la sal disódica del ácido tetramin, diamin tetracético. ¿Cómo se realiza la reacción de valoración entre un ion metálico con la sustancia valorante? En este caso, como con el ácido o como el EDTA o como el AEDT o el ácido etilendiamino tetracético. Se tiene el ion metálico, ya la sustancia recordemos que la disociación de H4Y, que viene a ser del ácido etilendiamino tetracético. En este caso, si eliminamos estos 4 que ya vimos en la parte de disociación, esto se convierte en lo que tenemos aquí abajo. Entonces, el ion metálico, que tiene una carga positiva, se va a juntar con el ion del ácido. En este caso, por intercambio de las cargas, se va a formar un compuesto ya complejo, en la cual su constante de formación, si recordamos cómo se escribe una constante, la concentración molar de los productos sobre el producto de la concentración molar de los reactivos, cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. Recordemos que también cumple con la ley de acción de masas que vimos en la parte de equilibrio, o en la parte de los equilibrios que vimos anteriormente. También recordar que la relación MY, es decir, ion metálico y anión que proviene del ácido, siempre va a ser 1-1, ¿ya? Entonces, la relación siempre va a ser 1-1. Es muy importante indicar que el pH tiene mucho que ver, o depende, o la constante de formación mucho va a depender del pH. Entonces, si podemos observar en esta gráfica se tienen diferentes formaciones de complejos, es decir, a diferentes pHs, como por ejemplo, hasta un pH entre 2 y 3 se va a formar, digamos, o no va a reaccionar en realidad el ácido porque está en forma molecular. Ya, no vamos a tener sin disociar. Entre un pH 2 y más o menos 6 se va a tener ya la disociación Y2, y entre un pH 2 y 4 se va a tener esta disociación y así sucesivamente. Cuando tenemos el total de la disociación de ese ácido es a partir de pH 10. Fíjense que aquí ya tenemos el Y4-, que es el que va a reaccionar con los iones metálicos que se quieren determinar. Bueno, aquí una misma gráfica, sin embargo, que se tienen para diferentes pHs. Por ejemplo, para un pH 2 puede determinarse, a un pH 2 pueden determinarse estos tipos de iones. En este caso, el ion hierro para pH 4 hasta pH 4, veamos, se pueden determinar todos estos metales que los tenemos ahí, ¿ya? Sin embargo, la pH 8, si nos fijamos, ya se puede determinar el ion calcio, el manganeso, el hierro más 2, en el caso de pH 2, el hierro más 3, y a partir de pH de 10 podemos determinar iones magnesio, iones de estroncio. Entonces, es muy importante el pH en la determinación de este tipo de metales o de iones metálicos.
Bueno, esto ya lo vimos, se requiere un pH superior a 8 para tener un salto de potencial de la molaridad en el caso de el analito que se quiere determinar. Y entonces, ¿qué nos indica aquí esta gráfica? Que a pH 6, fíjense que lo voy a volver a dibujar. A pH 6 no se puede distinguir ya un punto de equivalencia. A pH 8, lo voy a hacer con otro color, ya se puede distinguir un punto de equivalencia, una inflexión en la curva de valoración. A pH 10 también se puede distinguir ya más notoriamente el punto de inflexión, y a pH 12 ya, o a pH superior de 10 ya también se puede distinguir ese punto de equivalencia que nos indica la inflexión en la curva entre en este caso, entre la valoración, el volumen de EDTA y el pH que se tiene en el medio. ¿Qué técnicas de valoración se tienen en este tipo de valoraciones complejométricas? O bien las técnicas de valoración con este agente valorante llamado ácido etilendiamino tetracético. Se tiene una técnica directa, ¿ya?, en el cual el ion metálico va a reaccionar directamente con el anión del EDTA para formar el compuesto correspondiente. También se tiene por retroceso, como habíamos visto anteriormente. En este caso, el analito precipita en ausencia de EDTA, la reacción es lenta o bloqueo del indicador. En este caso se agrega un exceso de valorante. Vemos que esto es la sustancia valorante. Como vimos en la parte de precipitación, ¿se acuerda que agregábamos el valorante en exceso? Y ese exceso se valora posteriormente con una sustancia que contenga zinc más 2. ¿Ya? Entonces, por retroceso, y hay una valoración directa también. Y similar a la volumetría de precipitación. ¿Ya? Entonces, en el caso del retroceso, agregamos el valorante en exceso, y ese exceso de valorante es valorado, es una retrovaloración, utilizando una sustancia que contiene generalmente zinc más 2. ¿Ya? Recordemos que esa sustancia que contiene zinc más 2 vendría a ser un patrón secundario. También la técnica por desplazamiento se tiene, como el nombre lo indica, se desplaza, se tiene la sal del ácido etilendiamino tetracético, en la cual el metal va a desplazar a ese metal que contiene la sal. Y entonces aquí ya tenemos la unión del metal, en este caso, con el anión del ácido etilendiamino tetracético, desplazando al metal que tenía inicialmente, en este caso magnesio. Y luego se valora el magnesio con EDTA. Entonces aquí hay una sal. Esto vendría a ser una sal que reacciona con el metal, donde el metal va a desplazar al otro elemento metálico que contiene esa sal. Y posteriormente se realiza la valoración con el EDTA. Bueno,
En el caso, volvamos a, también se realiza la indirecta, es una valoración de aniones que precipitan con iones metálicos. También se puede indicar, en el caso del sulfato, utilizando bario en exceso, ya como estamos utilizando bario en exceso, el bario o el excedente es luego titulado con un patrón secundario. Voy a admitir a sus compañeros un rato. En cuanto a las técnicas, utilizando un enmascaramiento, ¿ya? Eso significa que se puede enmascarar el ion metálico, sobre todo proporciona selectividad. Los más utilizados que vamos a utilizar en análisis complejométrico es la directa y la valoración por retroceso. En cuanto a los medios para detectar el punto final, recordemos que para toda valoración, en este caso volumétrica, se necesita un detector del punto final o un indicador. En este caso, para determinar o para detectar el punto final en este tipo de valoraciones complejométricas, se utilizan los métodos tanto visuales como los instrumentales. En nuestro caso vamos a usar los visuales porque estamos haciendo o estamos tratando con métodos químicos. En este caso, los visuales, en el caso de los métodos visuales se utilizarán los indicadores metalocrómicos. Ahorita veremos a qué se refiere. Para mencionar, en los métodos instrumentales se utilizan electrodos de mercurio, electrodos de vidrio, electrodos selectivos. En este caso ya, como su nombre dice, instrumentales. Se utilizan instrumentos para determinar el punto final de esa valoración. Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros, indicadores metalocrómicos sobre todo. ¿Ya? Recordemos que son indicadores visuales. Se me salió de compartir. Entonces, estos indicadores son sustancias químicas, al igual que los otros indicadores que vimos en las anteriores volumetrías. Sustancias químicas que interaccionan con el analito, sobre todo. Entonces, en este caso, se tiene el magnesio, en este caso viene a ser el indicador que se llama negro de eriocromo negro de eriocromo T. Por eso se dice metalocrómicos, porque tiene el metal cromo en su composición. Entonces, interaccionan con el analito al reaccionar con el EDTA, desplaza el indicador. En este caso, cuando está unido al analito, tendrá un color, y cuando se va desplazando ese indicador, se va a tener otro color. Entonces, ese es el indicador, ese es el cambio de color que nos indica el punto final de esa valoración. Entonces, al inicio, se tendrá antes de la valoración, antes de agregar el EDTA, es decir, si se tiene el ion metálico junto con el indicador negro de eriocromo T, se tendrá un color rosado, mientras transcurre se hace un color violeta y al finalizar cambia a un color azul. ¿Ya? Entonces, esos son los cambios de color, los cambios de colores visuales, sobre todo en el indicador o en el caso de este tipo de valoraciones complejométricas. Entonces, en el caso de los indicadores metalocrómicos, las reacciones que tienen lugar durante la valoración de un metal con EDTA son las siguientes. Entonces, metal con indicador, entonces se va a unir primero el metal con el indicador, luego el metal con el ion o con el anión del
ácido, del ácido etilendiamino tetracético, ya en el cual se va a mostrar, por ejemplo, un color A, como ya vimos, un color rosado, y un color B, un color celeste, el que vimos anteriormente en esta figura. Entonces, esas son las reacciones que tienen lugar de acuerdo a la valoración del metal con el ADT, agregando el indicador. Entonces, cabe recalcar que el indicador solo forma complejo con el metal cuando se alcanza la equivalencia. Todo el ion metálico inicial está complejado por el ADT o el EDTA. Entonces, el negro de oricromo T es el indicador que se utiliza en las valoraciones complejométricas, ¿ya? Entonces, puede virar de acuerdo al... Si se tiene, por ejemplo, un anión con 2 hidrógenos en color rojo, y a la forma molecular con rojo vino. También si está en la forma aniónica, -2, con solo un hidrógeno en color azul, como también un color anaranjado, si el indicador está como anión a la -3. Y entonces son tipos de colores que se puede observar de acuerdo a la disociación en este caso, del indicador. Bueno, la molécula, para que la puedan conocer, del negro de oricromo 3 es la que, oricromo T, es la que les muestro en esta diapositiva, ¿ya? Otro de los indicadores que se utilizan es la murexida. ¿Ya? La murexida, que también tiene los virajes de este color, dependiendo de la disociación que ocurre en el indicador. De rojo a violeta puede ser a amarillo, ¿ya? O de azul a rojo, dependiendo de las disociaciones. Aquí podemos ver las disociaciones. En este caso aquí tengo H4LN a la -1, es decir, indicador a la -1. Aquí se ha disociado menos un hidrógeno, entonces va a tener un color violeta. En el caso de sin otro hidrógeno, va a tener otra coloración azul, y así sucesivamente va cambiando de color según se va disociando ese indicador. Las características de estos indicadores metalocrómicos, podemos indicar que la mayoría son también indicadores ácido-base. ¿Ya? Entonces, la mayoría también son inestables, generalmente los que tienen grupos azoicos, NN, por lo cual se preparan diluciones sólidas. Entonces, el indicador este negro de oricromo T generalmente se utiliza en estado sólido. Unos cuantos miligramos para poder o para que funcione como indicador. Entonces, en este caso de la volumetría complejométrica, el indicador se utiliza en estado sólido. En estado sólido se agrega a la solución que se desea determinar la concentración de ese analito que se está queriendo buscar o determinar, ¿ya? Otra de las características es que puede bloquearse el indicador si la solución contiene cobre, níquel, cobalto, cromo, hierro, aluminio, etcétera. Son los que bloquean a este indicador, es decir, negro de oricromo T. De acuerdo a las curvas de valoraciones, es similar a una valoración ácido fuerte, base fuerte, tiene la misma característica, la misma figura, la misma curvatura. Por lo tanto, para el cálculo de su curva de valoración se tiene las siguientes regiones. La región 1, es decir, antes del punto de equivalencia, en la cual se tiene un exceso del ion metálico que se quiere determinar.
En la región 2, es decir, en el punto de equivalencia, todo el ion metálico está complejado como My4N a la menos 4. La región 3, es decir, después del punto de equivalencia, cuando ha pasado el punto de equivalencia, en ese caso se tiene un exceso de EDTA. Para ilustrar un poco mejor en la curvatura, se dice que la gráfica o la curva se tiene igual que en la valoración ácido fuerte, base fuerte. Bien, en la región 1, recordemos lo que dijimos hace un momento, exceso de metal, de ion metálico. Aquí vamos a poner. En esta región hay un exceso de ion metálico, le vamos a poner M más. En la región 2 ya es el punto de equivalencia. Y en la región 3 va a existir ya un exceso de EDTA. Y esos son los puntos que se pueden verificar en la curva de valoración entre el ion metálico que se quiere determinar y el EDTA en las valoraciones complejométricas. En cuanto a la aplicación de este método de valoración, ya generalmente se emplea para determinar la dureza del agua. ¿Qué será la dureza del agua? A ver, vamos indicando qué es la dureza del agua, ¿a qué se refiere? ¿Alguna vez han escuchado hablar de agua dura? ¿Alguna vez han escuchado hablar de agua dura, agua blanda? ¿A qué se referirá el agua dura? Inge, el agua dura creo que no permite que el jabón haga espuma. Algo así recordaba. Sí, pero ¿eso a qué se debe? Químicamente, ¿a qué se debe? ¿Tiene exceso de sales? Exceso de sales. ¿De qué sales? Cloro de magnesio. Magnesio. ¿Eso qué más? Calcio. Calcio. Es decir que, fíjense, en el caso de agua dura, se refiere generalmente a las aguas que contienen sales de calcio y sales de magnesio. ¿Ya? Estas sales generalmente son insolubles. Entonces, ¿por qué se corta el jabón? Porque estas sales no permiten que el jabón actúe o que le reduzca a la superficie o la tensión superficial del agua y pueda hacer un buen lavado. ¿Y? Entonces, cuando el agua contiene este tipo de sales, de calcio y de magnesio, sobre todo, se dice que es un agua dura. ¿Ya? Entonces, de tarea van a buscar a partir de de qué concentración de sales de calcio y magnesio. Fíjense que el agua que tenemos nosotros en la cañería, en la red pública, tienen concentraciones de calcio y magnesio. Sin embargo, la concentración que tienen estas aguas ya no son tan elevadas como para considerar un agua dura. Entonces, el agua que tenemos nosotros generalmente en las redes, en la red pública, es un agua blanca. Tienen concentración de calcio y magnesio, pero en bajas concentraciones. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes de tarea? Averiguar la concentración de sales de calcio y magnesio, ya, para las sales de calcio y magnesio, que contiene un agua dura. Un agua que se considera dura, es decir, ¿cuál es la concentración de las sales de calcio y magnesio? En partes por millón, por supuesto. Y un agua blanca. ¿Se entiende cuál es la tarea?
jóvenes. Sí. Esa concentración van a averiguar en partes por millón, sobre todo se miden este tipo de concentraciones de estas sales que contienen un agua dura o un agua blanda. Entonces, este tipo de valoración es para determinar la cantidad o la concentración de sales, tanto de calcio como de magnesio que contiene una determinada muestra de agua. Entonces, depende de las concentraciones de este tipo de sales, se puede decir que es un agua dura o es un agua blanda. Entonces, esa concentración van a averiguar y para la siguiente clase vamos a preguntar a ver quiénes se han tomado la molestia de saber qué concentración de sales de calcio y magnesio tiene un agua dura y un agua blanda. Y entonces, esta dureza del agua también se clasifica en dureza temporal y en dureza permanente. En el caso de la dureza temporal, se refiere a la dureza asociada a iones generalmente de carbonato y bicarbonato. Como dice temporal, esta dureza se puede eliminar. ¿Cómo se puede eliminar? Haciendo hervir el agua. Y entonces, una vez que hacemos hervir el agua, eliminamos esa dureza temporal que contiene una determinada muestra de agua. Y la dureza permanente, que es otra clasificación en el caso de la dureza del agua, se refiere a la dureza asociada fundamentalmente a los iones sulfato. ¿Eso qué quiere decir? Que en la dureza permanente tendré sulfato de calcio o tendré sulfato de magnesio. Y entonces repito que ambas son insolubles. En el caso de la dureza temporal, los carbonatos y los bicarbonatos los podemos eliminar haciendo hervir el agua. Entonces ahí la dureza temporal desaparece. Bueno. Ahora, ¿cómo se determina? También podemos hablar de dureza parcial, ¿ya? En el caso, dureza parcial y dureza total. En el caso de la dureza parcial también es aquella, la que hablamos hace un momento, las que tiene bicarbonato de sodio, bicarbonato de potasio, también se pueden eliminar hirviendo agua. En el caso de la dureza total ya será la dureza que proviene de iones calcio más la dureza que proviene de los iones o de las sales magnésicas que contiene esa muestra de agua. El indicador que se utiliza para la determinación de la dureza, tanto parcial como total, es el murexida y negro de eriocromo T. El patrón que se utiliza para determinar la concentración exacta de ese patrón secundario viene a ser el carbonato de calcio. Y entonces el carbonato de calcio como patrón primario para determinar la concentración exacta del EDTA, en este caso, que es un patrón secundario, en este caso, que vendría a funcionar como patrón secundario. Bueno, entonces, haciendo una globalización, diremos que la concentración de carbonato de calcio, que equivale a la concentración total de todos los cationes multivalentes presentes en una muestra. Eso viene a ser la dureza. Y entonces, respecto a la concentración de carbonato de calcio específicamente. Por lo tanto, diremos que la dureza total viene a ser la sumatoria de la dureza que proviene de las sales cálcicas y la dureza que proviene de las sales de magnesio. Calcio más 2, magnesio más 2. Esta determinación de dureza total se realiza a un pH igual a 10. Bien, entonces, si no tenemos un pH igual a 10, que es un pH básico o ácido, es este pH. Básico. Básico. ¿Ya? Entonces, para llegar a este pH, si no estuviera el agua, por ejemplo, a este pH igual a 10, se tendrá que hacer a través
de una mezcla de soluciones entre amonio o amoníaco y cloruro de amonio o ion amonio para que el pH pueda llegar a ese valor, a pH de 10 o mayor a 10. En este caso, el negro de eriocromo T es usado como indicador. Y entonces, para llegar a pH 10, si es que no estuviera esa solución o esa muestra, utilizamos la mezcla amoníaco y una sal que tenga ion amonio para llegar al pH. En el caso que se quiera determinar solamente la dureza que es debida al calcio solamente, si quiero determinar los iones calcio que contiene o las sales de calcio que contiene esa muestra de agua, primero se precipita el magnesio a un pH de 12 o 12,5. Esto se realiza ya para hacer llegar a 12 de pH, utilizamos hidróxido de sodio 3 molar, ya bien concentrado para llegar a ese pH, y se utiliza un indicador como ser el calcón carboxílico, que se utiliza para determinar la dureza solamente del calcio. Entonces, la dureza, recordemos lo que les estoy explicando aquí, que la dureza ya proviene, cuando se habla de dureza del agua, tiene iones calcio, es decir, sales cálcicas, y tiene sales o iones magnesio. Puedo determinar solamente calcio, puedo determinar solamente magnesio en esa muestra de agua, o puedo determinar ambos. ¿Ya? Entonces, la dureza debida al calcio, primero hay que precipitar el magnesio, y la dureza después debida al magnesio se calcula por la diferencia, es decir, dureza total menos la dureza respecto al calcio. Y entonces, recordamos aquí que la dureza total, cuando hablamos de dureza total, se refiere a la determinación de iones calcio más los iones magnesio, es decir, que se determinan ambos simultáneamente. La dureza debida al calcio, primero hay que precipitar el magnesio a pH 12 o 12,5 para poder luego determinar la dureza debida al magnesio. Y el magnesio, la dureza debida al magnesio, le voy a poner aquí dureza debida al magnesio, o dureza magnésica, lo podemos llamar así, se calcula por diferencia. Esto aquí va a ser igual a la dureza total menos la dureza referida al calcio. Dureza por calcio le vamos a poner, calcio más. ¿Se entiende? Entonces se hacen los mismos cálculos que en la parte de volumetría de precipitación, en las cuales los equivalentes del valorante van a ser igual a los equivalentes del analítico. En este caso se tendrá que determinar si se está realizando la dureza total o si se está realizando solamente la dureza por calcio. Bueno, eso lo vamos a ver más claro en la resolución de algunos ejercicios. Como esquema general para el análisis, por ejemplo, de calizas, se tiene la determinación complexométrica de calcio. En este caso, la determinación del calcio se lleva a cabo a pH 12. Esto se utiliza hidróxido de sodio para llegar a este pH, empleando murexida como indicador. Esta murexida es una sal amónica del ácido purpúrico, ya que es resumida como murexida, por ejemplo. La reacción valorante será calcio con el anión del ácido etilendiamino tetracético, ya con un pK de
un PKD de 10 a la 7, estable, mayor a 0. La reacción indicadora será calcio indicador H3 con el anión o el ion que proviene del ácido etilendiamino tetracético. Bueno. En el caso ya de laboratorio, el complejo que ha reaccionado 1 a 1 que forma con el calcio es de color rosa. En el caso del magnesio no interfiere porque a pH 12 está precipitado como hidróxido de magnesio. Entonces, para determinar calcio, se lleva a pH 12 para que el magnesio precipite y no interfiera y nos deje solito al calcio para poderlo valorar con EDTA. Luego, para determinación tanto de calcio y magnesio simultáneamente, esto es para una determinación de la dureza total. Entonces, la determinación conjunta de calcio y magnesio se lleva a cabo a pH 10 empleando negro de eriocromo T. Las reacciones valorantes, calcio con el anión que proviene del ácido etilendiamino tetracético. El magnesio también ocurre lo propio, entonces se tiene un conjunto de determinación de calcio y magnesio. Entonces, esto se refiere a la dureza total. Bueno, y por supuesto, en cuanto a coloraciones del negro de eriocromo T, a pH menor a 6, por ejemplo, tiene un color rojo vino, a pH entre 6 y 12 tiene un color azul, y a pH mayor a 12 tiene un color naranja. Con el magnesio, por ejemplo, va a tener un color rojo vino, en el caso de que el complejo sea en relación 1 a 1. Bueno, las curvas de valoración del magnesio y calcio con EDTA a distintos pHs. Bien, entonces a pH 6, esta es la curva, a pH 7 es la curva, a 8, a 9, a 10, y nos fijemos que a 12 ya tiene una inflexión en la curva. Bien, en el caso del calcio, lo propio. Entonces pH 5, a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, entonces el pH para el calcio, el pH que más se utiliza es a pH 10. A pH 12 vemos que el magnesio va a precipitar, dejando libre el calcio para poder ser valorado con el EDTA. Bueno, esta es ya una parte del laboratorio, lo que se realiza para la valoración. Bueno, ahí tenemos la valoración, la muestra, el agua que queremos analizar. Agregamos la solución amoniacal para llegar a un pH 10. ¿Ya? Luego se echa el indicador, en este caso el negro de eriocromo T o murexida, depende de lo que se está valorando, y luego se hace la valoración. En el caso, en la bureta, colocamos el EDTA y la muestra se tiene en el Erlenmeyer. Entonces, EDTA y la muestra en el Erlenmeyer. EDTA en la bureta, la muestra en el Erlenmeyer. Y por supuesto, en el cambio de color se determina el punto de equivalencia, se detiene la valoración y se realizan los cálculos requeridos para la determinación tanto de catión calcio como de magnesio, que son los principales iones en las cuales, de los cuales se encuentra en un agua dura, depende de la concentración, ¿ya? Entonces, esa es la tarea que tienen que averiguar, cuál es la concentración de iones calcio y iones magnesio en las aguas para ser considerada como agua dura o como agua blanca. Bueno, hasta aquí la parte teórica de el tema de valoraciones complejométricas. A ver si hay tiempo para ejercicios. Voy a decir las 3:30. Bueno, ejercicios vamos a hacer del práctico. A partir del jueves
terminamos o hacemos la mayor cantidad de ejercicios con los cuales ya daremos una tercera evaluación con problemas de aplicación acerca de la determinación, sobre todo de este tipo de iones metálicos, tanto calcio y magnesio. No sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Y este tema, por Este favor, tema- súbalo al sistema, por favor. Sí, no sé si está, si no está ahorita, voy a revisar terminando la clase. Lo voy a subir al sistema, entonces es importante toda esta parte teórica que tengamos en cuenta. ¿A qué pH determinamos los iones calcio? ¿A qué pH determinamos los iones magnesio? ¿Cuándo se determina la dureza total? Es decir, la dureza conjunta, es decir, la valoración conjunta de iones calcio y iones magnesio a la misma vez, como también puedo determinar iones calcio por separado. En el caso del magnesio lo puedo hacer por diferencia, como ya dijimos anteriormente. Y entonces esa es la parte teórica que debemos tener en cuenta a la hora de resolver los problemas que tenemos en el práctico de este tema. Bueno, jóvenes, no sé si hay alguna pregunta. Ingeniera, ¿Alguna? disculpe. ¿Y el Sí. consumo de aguas duras sería perjudicial para la salud? Claro, perjudicial, porque a ver, fíjense, esas sales no se disuelven, entonces, ¿a dónde van a parar? Van a calcificarse, pues, a reunirse en los riñones. Entonces, eso es no sé si han escuchado, ¿cómo se llama este diagnóstico? Que se encuentra piedras en los riñones, tiene su nombrecito, ¿no es cierto? Esas piedras en los riñones es referida o se refiere a este tipo de sales que no son disueltas. Entonces, no se pueden eliminar fácilmente del organismo. Entonces, para consumo es mejor un agua del tipo blanco, donde la concentración de iones calcio y magnesio sea lo más mínima posible. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de un agua dura? Es como decía alguno de los compañeros, que no hace espuma el jabón, entonces lo corta el jabón. El agua dura corta el jabón, no permite que el jabón forme espuma. Entonces, por lo tanto, no se puede lavar bien con ese tipo de agua, ¿no es cierto? No sé si alguna vez han tenido la oportunidad de que el jabón se corte, por ejemplo. Entonces, en ese caso, la concentración de iones calcio y iones magnesio o las sales de estos iones ya es elevada. Entonces, en las cuales se puede considerar un agua dura. Entonces, eso averigüemos para la siguiente clase. ¿Qué concentración debe tener un agua dura para ser considerada agua dura? ¿Qué concentraciones debe tener de sales de calcio y sales de magnesio? Y por supuesto, un agua blanda, ¿no es cierto? Alguien, no sé si hay algunos estudiantes de Villamontes. Yo una vez cuando estuve en Villamontes me topé con el agua que es dura, o estudiantes del Puente. En el Puente, por ejemplo, el agua es dura, inclusive creo que tiene iones hierro más 3. Colorada el agua, medio rojiza el agua del Puente. ¿Alguien vive en el Puente? Sí, que yo vivo aquí en el Puente. ¿Y cómo es el agua? ¿Diferente a la de aquí de Tarija? Sí, es re diferente, es más salada, es Más salada, sí. ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene un montón de tipos de sales que se debería hacer un tratamiento. No sé si tratan el agua allá en el Puente. ¿Cómo usan el agua? Ingeniera, y filtrando esas aguas con alguna malla pequeña, ¿se reduciría las sales? Sí, se puede reducir, pero tiene que ser un microfiltro, porque esas sales son diminutas, ni se nota siquiera. Ustedes ven el agua, ni se nota. Sin embargo, esas sales son insolubles, ¿ya? Es decir, que no están disueltas, pero que a simple vista no se nota. Pero en grandes cantidades se puede retener con algún filtro bien pequeñito que retenga esas partículas de sales. ¿Ya? Entonces, tuve la oportunidad yo, como dice su compañero, en el Puente, el sabor es así, algo salado. Entonces, ahí debe tener
gran cantidad de iones, calcio, magnesio y otro tipo de sales, además que el agua es un poco de color rojiza y debe tener otro tipo de iones que a la larga pueden hacer daño, ¿no es cierto?, a la salud de las personas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Y qué pena que no entremos al laboratorio, si no tendríamos que conseguir algún tipo de esa agua. Por ejemplo, sus compañeros que viven por allá, podíamos usar esas aguas de muestra para determinar qué cantidad o cuál es la concentración de estos iones que contienen estas muestras de agua. Qué bacán. Bueno, ojalá que para el año ya podamos entrar al laboratorio y se pueda realizar este tipo de análisis. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, jóvenes. Preguntas antes de terminar, antes de finalizar, antes de cerrar la clase. Bueno, asumo que todo está claro. Entonces, a partir del jueves, Dios mediante, haremos ejercicios del práctico. Me voy a fijar ahora, terminando la clase, si el práctico ya está en la plataforma o bien la subo esta tarde. Y vamos resolviendo. Es como valoraciones de precipitación. Equivalentes del valorante son iguales a los equivalentes del analito, en el caso que es una valoración directa. En el caso que sea una valoración por retroceso, entonces tendré que hacer un balance de los equivalentes del valorante. Los equivalentes del valorante, ¿a qué van a ser igual? A los equivalentes que reaccionan más los equivalentes del exceso. No es nada más que tener en cuenta. Y luego realizar las operaciones que indican tales ecuaciones. Bueno, jóvenes, quedaremos aquí. Espero que este tema se haya entendido, la parte teórica. Vamos a reforzar con la parte de ejercicios para que se pueda comprender un poquito mejor. Bueno, hasta el jueves, jóvenes. Hasta luego, Inge. Hasta luego.